Vamos a trabajar con estos conceptos de funciones crecientes y decrecientes. Para eso, vamos a ver algunos ejemplos gráficamente. En estas tres representaciones gráficas de tres funciones diferentes, sin todavía saber el concepto formal de función creciente o función decreciente, nosotros analizando la representación gráfica en cada caso, podemos tener una idea intuitiva del comportamiento de esa función en cuanto al crecimiento. Por ejemplo, en la primera de las representaciones que vemos a una función llamada f, notamos que desde la izquierda hacia la derecha, la representación gráfica de la función va subiendo. Analizando eso con un poco más de formalidad, al hablar de izquierda a derecha, estamos hablando del dominio de la función. Es lo mismo que dijéramos desde valores más chicos del dominio a valores más grandes. Lo que se ve es que si la función va subiendo, para valores más chicos en el dominio, los valores de la imagen también son más chicos que para valores más grandes en el dominio. Los valores de la imagen para valores más grandes en el dominio son mayores que para valores menores en el dominio. Y eso se cumple, por lo menos en este sector que tenemos la representación gráfica, para cualquier par de valores del dominio de la función que yo analice. En este caso, que vimos intuitivamente que la función desde la izquierda hacia la derecha va subiendo, no hay duda que podemos decir que esta función f es creciente. Veamos ahora el caso de la función a la que yo llamé g. Veamos qué sucede también desde la izquierda hacia la derecha, es decir, desde valores más chicos en el dominio a valores más grandes en el dominio. Lo que vemos es que la representación gráfica va cayendo, va de mayor a menor en el conjunto imagen, cuando en el dominio vamos de menor a mayor. Es decir, para valores menores en el eje X, la función g asume valores mayores que para valores más grandes en el eje X. De izquierda a derecha, la función baja en todo el sector que vemos representado gráficamente. Podríamos decir entonces, en el caso de la función g, que es una función decreciente. Veamos ahora el caso de la tercera representación. Es la función h. Vemos claramente que en este caso, de izquierda a derecha, no hay variación en el valor de la imagen que le corresponde a cada uno de los valores de x que vamos asumiendo. Por lo tanto, en este caso, esta función no puede decirse que sea creciente, porque no va de izquierda a derecha subiendo. Tampoco es decreciente, porque de izquierda a derecha no va bajando. Se mantiene siempre en el mismo valor del eje de las y, de las ordenadas. Entonces, en este caso, como no es creciente y tampoco decreciente, diremos que la función h es función constante. Por supuesto que puede haber algunas funciones que en su representación gráfica tengan sectores donde sea creciente, otros donde sea decreciente y otros donde sean constantes. Acá tenemos un ejemplo donde vemos la representación gráfica de cierta función f y claramente no podemos decir que esta función sea creciente o que es decreciente. En todo caso, habrá ciertos intervalos en los que podemos decir que es creciente y otros donde diremos que es decreciente. Para informar esos sectores donde es creciente o donde es decreciente, tendremos que proceder del siguiente modo. Siempre analizando de izquierda a derecha, vemos que esta función
empieza bajando, intuitivamente hablando, porque todavía no hemos dado la definición formal. Por lo tanto, si de izquierda a derecha va bajando, podemos decir que empieza con un sector decreciente, pero tenemos que ver que ese sector decreciente se va a cortar en algún punto. Se corta por acá. A ese valor en el eje X le vamos a tener que dar un nombre, en este caso genérico. Cuando sea una función que tengamos más datos aportados para la representación gráfica, va a ser un valor numérico. Llamémosle A al valor sobre el eje X que representa a la abscisa de este punto. Lo que podemos decir es que esta función f viene siendo decreciente desde la izquierda, y eso es desde menos infinito. Podemos decir entonces que f es decreciente en el intervalo que vemos que viene desde la izquierda, lo marcamos desde menos infinito y llega hasta el valor a. En el valor a vemos que la función pega la vuelta, podríamos decir. Entonces, por ahora vamos a dejar el intervalo abierto para no ponernos todavía a analizar qué sucede exactamente sobre el valor a del dominio. Miremos bien. ¿Hay algún otro sector, algún otro intervalo donde veamos que esa función puede decirse que es decreciente? Sigamos analizando. Desde A hacia la derecha, ¿va bajando? No, entonces no es más decreciente. Pero eso que va subiendo nos va a indicar que la función es creciente. ¿Hasta dónde? Hasta donde vuelva a pegar la vuelta. Debe ser más o menos, lo vamos a hacer con el otro color, a la altura de ese punto en la representación gráfica. De nuevo voy a bajar hasta el eje X y voy a identificar al valor de la abscisa de ese punto con otra letra, pongámosle B. A partir de B y hacia la derecha, vemos que vuelve a caer la función. Entonces ahí tenemos otro intervalo de decrecimiento. ¿Desde B hasta dónde? Y asumimos por lo que vemos que sigue cayendo, sigue decreciendo. Entonces diremos que f es decreciente en el intervalo menos infinito a que ya analizamos. Y también en el intervalo que arranca desde el valor b en el dominio, y de nuevo lo hacemos intervalo abierto, y sigue hasta más infinito. Nos queda por escribir el intervalo o los intervalos en los que hayamos encontrado que esta función f es creciente. Veamos la representación gráfica. Voy escribiendo. F es creciente, ¿dónde? Desde A hasta terminar en B. Es creciente entonces en el intervalo que va desde A hasta B. Y de nuevo, por ahora, vamos a decir que ponemos intervalo abierto sin analizar demasiado. Con todos estos ejemplos que estuvimos viendo, ya estamos en condiciones de escribir la definición de función creciente, función decreciente y función constante en un intervalo. Sea f una función definida en un intervalo i. Si para todo par de valores x sub 1 y x sub 2 pertenecientes a ese intervalo i, tales que x1 es menor que x2, se verifica que f del menor es menor que f del mayor, f es creciente en el intervalo i. Si para todo par de valores x sub 1 y x sub 2 pertenecientes al intervalo i, tales que x sub 1 es menor que x sub 2, se verifica que la función en el menor es mayor que la función en el mayor, f es
decreciente en ese intervalo I. Y por último, si para todo par de valores x sub 1 y x sub 2 pertenecientes al intervalo I, tales que x sub 1 es menor que x sub 2, se verifica que la función en ambos valores da el mismo resultado, entonces f es constante en dicho intervalo I. Lo que tenemos que remarcar es que en las tres definiciones, para que la función sea creciente, decreciente o constante dentro del intervalo analizado, la relación que se da tiene que cumplirse para todo par dentro de ese intervalo.